¿Verdaderamente fueron excomulgadas las hermanas de Belorado? ¿Qué es la excomunión? ¿Cuáles son los pecados que provocarían una excomunión? ¿Podrías estar excomulgado y no saberlo? Estas y otras preguntas te las voy a responder en este nuevo video. Hace aproximadamente un año, Pablo Rojas, un sacerdote excomulgado que dirige su propia organización a la que llama la Vía Unión de San Pablo Apóstol, se pone en contacto con las monjas de Belorado. Paso ustedes, peregrinos de YouTube, yo soy Fray Elio. Para aquellos que no me conocen, bienvenidos a este nuevo video. ¿Verdaderamente las monjas de Belorado han sido excomulgadas por la Iglesia Católica? Si te dijera que no, bueno, te lo voy a explicar mucho más adelante. ¿Por qué? Porque ahora quiero que veamos qué cosa es la excomunión. Ser excomulgado es la pena eclesiástica más severa que se puede impartir. Esto implica que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos, y cuya absolución, porque ciertamente te pueden excomulgar, pero esto no es para siempre, digamos. Puede ser que a través del arrepentimiento o de cerca a la muerte puedas reincorporarte a la iglesia. ¿Cómo? Bueno, la absolución viene dada por consiguiente por el Papa, según el derecho canónico de la iglesia, el obispo del lugar, o por sacerdotes autorizados para ello. En caso de peligro de muerte, como te había dicho anteriormente, todo sacerdote, incluso privado de la facultad de oír confesiones, puede absolver de cualquier pecado y de toda excomunión. Ciertamente, la excomunión se imparte cuando el cristiano comete un pecado muy grave, ¿verdad? Ahora, la pregunta que nos puede surgir a raíz de esto: ¿cuáles son los pecados graves que te pueden llevar a una excomunión? Y la otra es: ¿será que uno está excomulgado y no lo sabe? Aclaremos que los pecados veniales no rompen con la comunión con Dios. La debilita ciertamente, pero no rompe esa comunión con Dios. En cambio, los pecados mortales, como decimos nosotros, los pecados graves, ciertamente rompen esta comunión con Dios. La persona en pecado mortal es como una rama seca que, a pesar de que esté unida al tronco, al árbol que sería la iglesia, no está viva y no produce vida, ¿verdad? Ahora, esta vida puede regresar a través del arrepentimiento y del sacramento de la reconciliación. ¿Cuáles son estos pecados graves que te pueden llevar a la excomunión? El Código de Derecho Canónico contiene una lista de los siguientes 7 pecados que son razones para una excomunión automática. Es decir, que si vos lo haces, automáticamente quedás excomulgado de la iglesia. En primer lugar, cuando una persona públicamente renuncia a sus creencias o principios de su fe católica, a esa persona se la llama apóstata. Cuando hablamos de apóstata o apostasía, es simplemente dejar la iglesia de Jesucristo por cualquier otra iglesia. También, si una persona obstinadamente niega después de su bautismo una doctrina católica definida, persona a quien se le llama hereje. Por ejemplo, no reconocer un dogma o una enseñanza de la iglesia, o tomar una parte, ¿no? Como habíamos visto en el video sobre las sectas. Un hereje, una persona hereje, es una persona que enseña cosas que están contradictorias o en contradicción a las enseñanzas de la iglesia que Jesús funda, que es la iglesia católica. Una herejía es una enseñanza, pues, que no es correcta. O cuando una persona rechaza someterse a la autoridad del Papa, en este caso se le llama a la persona cismática.
Sobre este tema vamos a retornar después cuando hablemos sobre estas hermanas. En cuanto a la discrepancia teológica, ustedes se han apartado del Papa. No creen en el Papa de Roma. Exacto, sí. ¿Por qué? Bueno, no creemos que es Papa. Segundo punto, segundo pecado que podemos encontrar en el Código de Derecho Canónico. Cuando alguien intencionalmente profana la Sagrada Eucaristía, ya sea que arroja las especies consagradas, se las lleva o las retiene con una finalidad sacrílega. Es decir, muchas veces, sobre todo lo he visto en América Latina, gente que se roba las partículas, es decir, las hostias, para, por ejemplo, realizar actos de brujería o porque le han pedido de robarla para realizar estos actos de profanación. Inmediatamente, si haces eso, quedas excomulgado. Uno de los pecados reservados a la Santa Sede es la profanación a la Eucaristía. Si usted profana la Eucaristía, agarra una hostia, se la lleva a su casa, la bota, o la lleva a un brujo, o la vende, o usted profana la Eucaristía como sea, usted no puede confesarse con su párroco. Su párroco no le puede dar la absolución. Un tercer pecado es cuando alguien atenta físicamente contra el Papa. Toma una niña en brazos, le da un beso y se la entrega a su mamá en los brazos. Él retrocede para afirmarse del Papa Boy. Cuando está dando la vuelta, siento un balazo por mi oreja. Cuarto, cuando un confesor, obispo o sacerdote, quien sea, un sacerdote, usa el sacramento de la confesión para solicitar al penitente un acto de pecado. Quinto, cuando un obispo ordena a otro obispo sin permiso directo del Papa. Sexto, cuando un confesor voluntariamente rompe el secreto de lo que le dijeron a él en la confesión durante el sacramento de la reconciliación. Y séptimo, último pecado que anuncia el Código de Derecho Canónico, cuando alguien coopera en el aborto de un niño o niña, y si el aborto se lleva a cabo, la persona incurre en excomunión. Es decir, los padres, por ejemplo, del niño por nacer, el doctor, el médico que realiza el aborto. Volviendo a la pregunta de ¿podrías estar excomulgado sin saberlo? Ciertamente, sabiendo los pecados que llevan a la excomunión, si vos no has cometido nada de esto, ciertamente no estás excomulgado. Ahora, si vos no sabías esto y lo has cometido, ¿estás excomulgado? La ley canónica advierte algunos factores que quitan la imputabilidad. Por ejemplo, la ignorancia de la ley. Suponete que vos no sabías que esto era pecado, ciertamente no quedás excomulgado. Tendrás una pena, pero no la excomunión, porque vos no sabías que era un pecado grave. Cosa un poco rara viendo el elenco de lo que hemos dicho. Es muy raro que vos digas no sabía, pero vamos un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también puede ser que sea que haya una falta de libertad. Por ejemplo, una menor de edad queda embarazada y la obligan a realizar el aborto. En realidad, la niña, la menor de edad, no es culpable, digamos, no va a ser excomulgada, pero seguramente la madre o el padre, los familiares, sí. El miedo puede ser otro tema que te libre de la excomunión. Por ejemplo, secuestran a mi hija y me dicen que la van a liberar el día que vos mates al Papa. Entonces, por miedo, haces una acción para que pueda quedar libre. Eso lo vi en una película. Le habían secuestrado a la hija y tenía que matar a una candidata política. Está muy buena, pero no me acuerdo cómo se llama la película. Otra razón por la cual no quedarías espontáneamente, digamos, excomulgado, cuando el uso de razón no va muy bien que digamos. Es decir, o la persona estaba loca, o estaba borracho, o estaba drogado. Por ejemplo, una persona
que no está con sus facultades psicológicas completamente en función, digamos, entra a una iglesia, uno que está drogado, borracho, toma las partículas y las arroja al piso, ¿no? Ahora bien, volviendo al tema de las hermanas, con todo esto que hemos visto, ¿en verdad fueron excomulgadas por la Iglesia Católica? Sí y no. ¿Por qué? Se acabó el tiempo para las monjas rebeldes de Belorado. El arzobispo de Burgos, a través de este comunicado, ha declarado la excomunión de las 10 clarisas que han afirmado separarse voluntariamente de la Iglesia. Esto es importante, son ellas las que deciden abandonar la Iglesia Católica. No se les echa de la Iglesia Católica. En realidad, como dice el obispo, son ellas que se autoexcomulgan de la Iglesia, ¿no? Como advierte el obispo que acabamos de ver. La Iglesia lo que hace en ese momento es, después de haber tratado de traerlas nuevamente, de hacerlas razonar, de decirles que no se vayan, que la Iglesia las acoge, que está entendiendo por la dificultad que están pasando, pero ella insisten en apartarse de la Iglesia, no reconociendo la autoridad de los papas. ¿Cuál es el último papa que ustedes reconocen? ¿Juan XXIII? Pío XII. Entonces la Iglesia lo que hace en este momento es confirmar lo que ellas han pedido, es decir, la excomunión de la Iglesia Católica. ¿Ok? Una vez excomulgadas, no pertenecen a la Iglesia Católica. Las 10 religiosas carecen de título legal para permanecer en los monasterios, por lo tanto, deberán abandonarlos. ¿Sabías todas estas cosas? Déjamelo abajo en la caja de comentario. ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que no te llamó la atención? Si no lo sabías, si lo sabías, ¿qué pensás de todo esto? Si te gustó el video, regalanos un like. Y si crees que esto imparte un valor y conocimiento, compartilo en tus redes sociales. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris, más en este mundo, paz y bien y aportarse bien, porque sé que puedes. Chau, chau.